Si tú no has hecho un buen trabajo en la preproducción, da igual lo que hagas en la edición. Como aburras a la audiencia, se va a ir. Da igual que tengas 1 millón de seguidores que 5.000. No tienes ningún poder. Ahora la gente tiene más interiorizado el buscar qué quiero ver y me da igual quién me lo cuente. Da igual lo que utilices. A día de hoy puedes grabar con tu móvil. No pienses en que eso va a ser el factor determinante de que tu contenido sea bueno o no. Tú estás jugando en el patio de juegos de otra persona. No es tu propio patio, no son tus reglas. Quien mejor lo haga, tiene mi atención. Y quien tenga mi atención, tiene mucho poder. Pasa tú. Pasa tú. Si eres creador de contenido y no tienes resultados o sientes que no tienes resultados, es muy probable que el podcast de hoy entiendas por qué. Porque hoy vamos a hablar de todo el proceso que hay detrás de la creación de un vídeo, de la creación de contenido, empezando por la preproducción, que cada vez se está convirtiendo en una de las etapas más importantes a la hora de crear tu contenido. Exacto, luego hablaremos también del proceso de producción y todas las herramientas que tenemos hoy en día para hacer vídeos. Y por último hablaremos de cuál es la mejor manera que hay para editar tus vídeos y cómo analizar todos esos resultados que tienes para poder sacar conclusiones y mejorar día a día. Empezamos entonces con el proceso de preproducción y vamos a hacer muchísimo hincapié en esta parte. No puedo dar más importancia a lo que vamos a decir ahora. I couldn't agree more, bro. No os hacéis una idea de lo importante que es el proceso de preproducción. No necesariamente en plan que tengas que analizarlo todo y planearlo y demás, sino que antes de ponerte a grabar sepas qué vas a hacer, que es algo que parece muy obvio, pero te lo digo también desde el punto de vista de la experiencia. Nosotros hemos pecado durante muchísimo tiempo pensando que la magia se hacía en el proceso de edición. La edición es donde definías si el vídeo iba a tener éxito o no iba a tener éxito, y no es así. Si tú no has hecho un buen trabajo en la preproducción, da igual lo que hagas en la edición. Si has hecho un buen trabajo en la preproducción y encima tu edición es la leche, tu vídeo peta. Es la leche también. Uh-huh. Pero solo la edición de por sí sola no puede hacer nada. El proceso de preproducción es muy importante. Y dentro del proceso de preproducción, ¿qué podemos incluir? A ver, dentro del proceso de preproducción, lo más importante que tienes que hacer es saber qué vas a decir. O sea, qué idea quieres transmitir con tu vídeo. Eso está bien. Sí. Saber qué vas a decir es importante. No, saber qué idea quieres transmitir con tu vídeo. Exacto. Porque No saber qué idea. Yo creo que la idea la sabemos perfectamente. Sino, o sea, la idea, sí, yo sé, quiero hablar de no sé qué. O sea, ¿cómo vas a presentar? Ahí es donde está la clave, yo creo. ¿Cómo vas a presentar esa idea? ¿Cómo vas a atacar, entre comillas? Iba a llegar yo. ¿Cómo vas a atacar, entre comillas, a la audiencia? Es decir, imaginemos que esto es una batalla en la que estás tú y está la audiencia al otro lado y tú tienes que buscar la mejor manera de atacar a la audiencia para batirla en este caso, ¿no? Evidentemente no queremos batir a la audiencia, pero imaginemos esta analogía extraña, ¿no? ¿Qué estrategia tomas? ¿Cómo creas tu contenido? ¿Cómo montas tu contenido? ¿Cómo estructuras tu contenido para que esa audiencia poder penetrarla mejor? Y ahí lo más básico, lo más esencial y lo que se ha hecho toda la vida es tener la típica estructura de inicio, nudo y desenlace. Y esto puede parecer muy obvio, pero tenemos gente como Casey Neistat que ha construido una carrera utilizando esta metodología. Sí, pero creo que antes de eso es muy importante, que es lo que quería decir antes, creo que es muy importante que hacer lo que has dicho tú de cómo vas a empaquetar esa idea para llevársela al mundo. Entonces, claro, creo que antes del cómo tu inicio, nudo y desenlace, sí, tienes que tener tu idea y cómo la vas a empaquetar en, por ejemplo, un título y una miniatura para eso entregárselo. Exacto. Porque al final es lo primero que van a ver. Eso aplica a YouTube, evidentemente. También sí. En otras plataformas, evidentemente, no aplica tema título y miniatura, pero en YouTube en concreto es muy importante tema título y miniatura. Y nosotros siempre nos decían, lo primero que tienes que pensar es el título y la miniatura, tal, no sé qué. Nosotros, sí, vale, que sí, que te vayas a peinar un calvo. Pero es real, o sea, el título y la miniatura es lo primero que tienes que pensar y no porque yo que sé, sea lo más importante o porque sea, sino porque eso te fuerza a ver cómo vas a presentar la idea al mundo. Tú puedes tener una idea de vídeo de, por ejemplo, hablemos de ideas de cocina, ¿vale? De un canal de cocina, cómo hacer cierta receta. El cómo hacer cierta receta tú lo puedes presentar de 1000 maneras. Lo puedes presentar como 5 pasos para hacer X receta. Lo puedes presentar como intento aprender a hacer esta receta en 24 horas. Lo puedes presentar como le doy una sorpresa a mis padres haciéndoles la comida sin que se enteren. Yo qué sé, es un ejemplo un poquito random. Pero esa misma idea la has presentado de 4 maneras distintas. ¿Cuál es la que mejor se adapta a tu nicho, a tu audiencia,
a la persona que eres tú como creador de contenido, el tipo de contenido que quieres de hacer. Eso es lo primero que tienes que pensar. Sí, al final todo es cocina, pero cada uno lo enfocará desde su punto. Exacto, su formato. Sí, exacto. Y luego luego cuando ya te pones a desarrollar la idea, y esto ya aplica tanto a YouTube como a cualquier otro tipo de plataforma, como hemos dicho antes, la metodología inicio, nudo y desenlace es como la más básica, haciendo muchísimo hincapié en el nudo. El nudo se viene a traducir de manera directa con el problema que tú estás solucionando. Cualquier vídeo tiene que haber un problema, en cualquier vídeo, en cualquier historia tiene que haber un problema. Si no hay un problema, la gente, la audiencia, no va a sentirse identificada con lo que estás contando y no va a querer quedarse para ver cómo se soluciona ese problema. Por lo tanto, es muy importante que los primeros minutos de YouTube, incluso segundos en vídeos de corto formato, sepas exponer cuál es el problema que vas a resolver con tu vídeo. Sí, a ver, de hecho el otro día Paddy Galloway publicó una newsletter donde hablaba con una chica que hace corto formato. La chica esta que lo tiene está 10 millones en todo. Ah, yo sé por dónde vas. Y ella dijo que hay una diferencia entre conseguir 1 millón de visitas y 10 millones de visitas y es solo el hook de tu vídeo. Y ella simplemente cambiando los 2-3 primeros segundos de cada uno de sus vídeos de corto formato pasó de tener 1 millón de visitas en cada uno de sus vídeos, que ya es que mucha gente puede decir, joder, 1 millón de visitas es la leche, pero ahora tiene 10. Y yo por lo que leí... De media. Sí, lo sé. Yo por lo que leí en esa misma newsletter, lo que hizo esta chica es tomarse los primeros segundo y medio, 2 segundos del vídeo como si fueran el título y la miniatura en YouTube. Es decir, qué sería el título y qué sería la miniatura de ese vídeo en YouTube. Y que si estuviéramos hablando de formato largo y que esos sean las primeras frases que dices. Sí, incluso el primer frame, decía. Exacto. O sea, que el primer frame del vídeo, la primera imagen que veas sea la miniatura. Y la primera frase, el título. Exacto. Y si eso funciona bien, entonces el vídeo va a funcionar bien. Y probablemente si lo convirtieras en un vídeo de largo formato también funcionaría bien. Uh-huh. Así que mira, challenge para la audiencia. Coge tu mejor vídeo, el mejor vídeo que haya funcionado en tu canal, cógelo y conviértelo en un short. Coge la misma idea, conviértela en un short y haz del título y la miniatura tu hook y tu primera imagen. Y a ver qué tal funciona. A ver, en realidad si ha llamado la atención para que alguien clique en ello, también llamará la atención para que alguien siga viéndolo. Claro. O sea, que tiene mucho sentido. Por lo tanto, repetimos, muy importante, proceso de preproducción, que realmente lo pienses antes de darle a grabar a la cámara. Piensa qué idea quieres hacer, cómo quieres presentarla y detecta muy bien cuál es el problema que vas a exponer para que tu audiencia, cuando lo escuche, quiera quedarse para ver cómo resuelves ese problema. Creo que es muy importante que sepan que cuanto más tiempo le dediquen a la preproducción de un vídeo, mucho menos tiempo le dedicarán a todo lo que es la postproducción. Y hay mucha gente que lo dice y lo vimos también en el vídeo de The Editing Podcast de Pixar. Uh-huh. Que tremendo podcast. Cuando la gente que se encarga de la edición está implicada en el proceso de creación, es decir, como que haces la edición antes de hacer la edición real, ¿sabes? El proceso de edición es muchísimo mejor. Claro, justo. O sea, tú haces como si hicieses la edición en la preproducción. Y entonces pero todo en está organizado. En ese podcast en concreto no lo hablan únicamente desde un punto de vista de velocidad, sino desde un punto de vista de que al final el editor es el que monta la historia, el que construye la historia. Entonces, en el cine tradicional, cuando le llegaba todo el bruto al editor y tenía que ponerse a montar a la historia, pues el editor no podía decir, oye, pues ahora quiero un plano de esto desde aquí, ¿no? Porque ya las cámaras ya están, ya han grabado, ya se ha cerrado, ahora toca montarlo. Sin embargo, si ese editor lo pasas al proceso de preproducción, todos esos planos que él puede pensar que pueden funcionar más adelante, ya pueden plantearse a priori y grabarlos. Entonces, en YouTube tenemos esa facilidad de que somos nosotros mismos los que hacemos todos, por lo tanto, incluye el proceso de edición en un proceso anterior. No que incluyas el proceso de edición, sino las tareas que vas a desarrollar luego en el proceso de edición, de cómo vas a montarlo, cómo vas a poner los planos en el proceso de preproducción para que luego todo sea muchísimo mejor. Y luego, otra cosa que quería decir es que si la gente quiere saber más sobre todo el tema de cómo montar bien una historia, el otro día hicimos un podcast donde hablamos mucho más a fondo sobre todo el concepto de... Todo lo que acabamos de hablar hasta ahora, profundizamos muchísimo más en ello. Sí, justo. Y que os lo dejamos por aquí abajo para que podáis verlo, porque es muy interesante cómo si creas una buena historia, esa historia perdurará siempre y
os damos varios consejos sobre cómo podéis montar una buena historia para que... Y varios ejemplos. Sí, y para que llegue a miles de personas y que supere lo que hablamos en el podcast, la barrera del tiempo. Total. Saltando al proceso de producción, yo creo que no vamos a ponernos a hablar de cómo tienes que grabar, cómo tienes que iluminar ni nada, pero lo que sí que es muy importante, y esto es algo que Casey Neistat siempre ha dicho mucho, que es que da igual lo que utilices. A día de hoy puedes grabar con tu móvil. O sea, no te preocupes de tener la mejor cámara, el mejor micro. Tenemos unos micros de 30 euros. O sea, no pienses en que eso va a ser el factor determinante de que tu contenido sea bueno o no. Ni de que llegues a la gente. Y esto lo demostró el fin de semana pasado cuando estuvo aquí Luis. Él nos contó que él lo que tiene para grabar y con lo que empezó a grabar y con lo que consiguió un montón de seguidores es su móvil. Se compró un iPhone vendiendo unos NFTs y historia random, pero se compró un iPhone y dijo voy a rentabilizarlo. Y tenéis el podcast entero y la historia completa de Luis en el canal de YouTube, así que ir a verlo porque es una conversación muy guay. Que sí, que al final la gente tiene que dejar de preocuparse por el material que está utilizando. Sí que es cierto que obviamente utiliza siempre el mejor material que tengas, pero porque siempre añade, pero... Es que a día de hoy con el móvil ya es calidad buenísima, o sea, no puedes... Y muchas veces entramos en el tema de que el material, porque lo tomamos como barrera para simplemente no hacerlo. Como, no, es que todavía no tengo... Y esto me ha pasado a mí, ¿eh? O sea, lo digo aquí como tal, pero me ha pasado a mí. No tengo todavía cámara, no tengo tal, no sé qué, no puedo hacerlo. No. ¿Tienes un móvil? Hazlo. Graba. Porque si tienes un móvil, puedes grabar. Y si puedes grabar, puedes contar una historia y empezar a crear contenido. Así que déjate de mierdas, no pongas excusas. Sí, como si utilizas la cámara que utilizaba tu abuelo en la trinchera en la guerra, ¿sabes? Exacto. Da igual. Mientras grabe y luego puedas sacarlo de ahí. La cámara de mi abuelo en la trinchera en la guerra, dudo mucho que grabe. Hola, todas esas cámaras que tenemos por aquí detrás... Eso no graba. Bueno, pero hacen fotos y funcionan. Hacen muchas fotos seguidas. Y grabas. Sí, y tienen más años que la tos. Entrando ya en el tema de postproducción y cuando llega todo al proceso de edición, ¿qué crees que es lo más importante? A ver, como hemos dicho antes, si has hecho un buen trabajo en la preproducción, toda la postproducción será infinitamente más fácil. Y luego, una de las cosas que sí que se deben saber y que es muy importante es que a día de hoy no todos los contenidos, o sea, no puedes crear una pieza de contenido para todas las plataformas. Exacto. Sino que en tu proceso de postproducción, vas a tener que adaptar el contenido que has creado. O sea, si solo grabas uno, vas a tener que saber adaptarlo a las diferentes plataformas. Y si no, vas a tener que hacer diferentes contenidos en función de la plataforma, aunque esté reflejando la misma idea. Esto es algo que nosotros hemos hablado muchísimo en otros podcasts y en otros vídeos, y es que a la hora de ponerte a editar tienes que tener en cuenta cuál va a ser la posición y la inversión de la audiencia en ese sitio donde van a ver tu contenido. Y siempre ponemos un ejemplo muy similar, que es en la tele o en el cine, por ejemplo. En el cine se ve más el contraste. Una persona que va al cine, ha pagado una entrada, va con la familia, va con los amigos, ha pagado unas palomitas, ha pagado unas chuches, ha pagado lo que sea. Que no son baratas. Y se ha sentado y está dispuesta a sentarse 1 hora y media, 2 horas a ver tu película. Por lo tanto, a la hora de editar, tú puedes tomarte una serie de privilegios o decisiones creativas sabiendo que la audiencia estará en esa posición y ha hecho esa inversión. Pero en YouTube, no. En YouTube han decidido pinchar en tu vídeo porque has llamado su atención, pero si se aburren se van a ir. Es decir, no puedes tomarte privilegios que en el cine se pueden tomar de explicar esto o introducir este tema o lo que sea, porque como aburras a la audiencia, se va a ir. Y es una cruel realidad, pero es que es así. Entonces, lo mismo para YouTube, para TikTok, para Instagram Reels, para Pinterest. O sea, tienes que tener en cuenta dónde va a estar ese contenido para hacerlo de la manera adecuada, para cómo lo va a consumir la audiencia. Además, sobre todo más ahora que todas las redes sociales han variado a un modelo más for you, en el que ya no sigues tanto a un creador, que si consigues que la gente te siga, genial, pero la plataforma está muy diseñada para recomendarte contenido que te gusta, porque ahora la gente tiene más interiorizado el buscar qué quiero ver y me da igual quién me lo cuente, ¿sabes? Total. Eso es un tema muy interesante y que da para un podcast completamente entero. Es un concepto que el otro día además escuché de Alex Hormozi, no sé si lo conocéis, increíble emprendedor americano, y es que estamos pivotando de un modelo o de una sociedad de social media
a una sociedad o a un modelo de only media. En plan, ya no está el social media donde tú lo que quieres es conectar con gente que conoces y ver lo que hacen su día a día y enseñar lo que haces en tu día a día y tal. No. Lo que quieres es consumir media, consumir contenido de gente, de aquellos nichos o aquellas cosas que a ti te interesan, evidentemente. Y por eso las plataformas, a raíz de TikTok, han pivotado a este modelo de For You page, como tú has dicho, de enseñarte y recomendarte contenido en base a lo que a ti te interesa. Porque ya hemos globalizado hasta tal punto que es que ya lo que es nuestro círculo cercano, que es lo que es nuestro social media o lo que utilizábamos Instagram y Facebook antes, ya se nos ha quedado pequeño. Ahora ya queremos el mundo entero y el mundo entero es quien mejor lo haga, tiene mi atención. Sí. Y quien tenga mi atención tiene mucho poder. Sí, además que, por ejemplo, antes tú entrabas en YouTube y sabías que X día o en X momento una persona iba a subir vídeo y entrabas en YouTube solo para eso. Total. Tú sabías, por ejemplo, que cada día te ibas a encontrar con un blog de Casey Neistat y ibas a ver a Casey Neistat. Literal. Ahora tú entras en YouTube. Buah, y si no tienes bloqueado en las recomendaciones, tú entras en YouTube y no vas a ir a ver a alguien. Vas a ir a ver qué hay. A lo que te salga, literal. Y lo que más te llame la atención. Qué nostalgia me acaba de dar lo que has dicho de Casey, ¿eh? Es que me acuerdo perfectamente, yo estaba en el colegio, yo estaba estudiando realización audiovisual en aquel momento, 2015-2016, y me acuerdo perfectamente en el colegio, llegaba de clase al colegio mayor, y en plan, voy a ver el blog de Casey, y era la polla. Me encantaba. ¡Buah, qué nostalgia! No, pero es que al final es muy importante que la gente sepa que o lo haces muy bien y al final te acaban siguiendo a ti por quién eres, o la gente entrará cada vez más en las redes a consumir un contenido, sea el que sea, y le dará igual quien lo cuente. Ahora ya dependemos muchísimo más por eso el algoritmo y cómo editar tu contenido es tan importante a día de hoy, porque es que dependemos de la plataforma, de si quiere enseñarte o no, y solo te va a querer enseñar si está bien hecho tu contenido y cumple las expectativas que esa plataforma tiene. O sea, tú no tienes a día de hoy ningún poder sobre... Da igual que tengas 1 millón de seguidores que 5.000. No tienes ningún poder. Entonces, otra de las cosas muy importantes, que esto también da para un podcast o para un vídeo completamente entero, es aprender a crear sistemas cuando eres creador de contenido para poder migrar esa audiencia a sitios donde tú tengas el control de ello. Es decir, que no dependas de una plataforma como YouTube, como Instagram, como TikTok, que en cualquier momento deja de enseñar tu contenido, te banea, lo que sea, se cierra, se va al carete y tú pierdes esa audiencia. Eso es muy importante. Da igual el tamaño que tengas, da igual de lo que hables. Si eres creador de contenido, tienes que tener un sistema montado para poder migrar tu audiencia a otros sitios donde tú tengas el control. Y existen varios sitios donde se puede hacer eso, pero no os lo voy a decir, os voy a dejar con las ganas. Para que vengáis a otro podcast a escucharlo. Eso es un concepto que lo hablan Colin and Samir en uno de sus podcasts, y es que tú estás, como lo dicen ellos, tú estás jugando en el patio de juegos de otra persona. Exacto. No es tu propio patio, no son tus reglas. Y el día que esa persona decida que el patio de juegos se va, es decir, por ejemplo, lo que ha pasado con TikTok. Ahora banean TikTok, imagínate que lo hubiesen quitado de Estados Unidos, toda la gente que crea contenido en TikTok en Estados Unidos se hubiese quedado sin nada. A la real pinga. Por lo tanto, tienes que tener esas capacidades de poder mover a tu audiencia de un lado a otro, y para eso tienes que hacer que te sigan a ti, no que solo sigan tu contenido. Exacto. Dicho esto, suscríbete a nuestra newsletter, es completamente gratuito y estamos compartiendo cada semana un mail donde te ayudamos a crecer en YouTube. Ya os doy un truquito. Y nada, por último, hablar de todo el tema de qué hacer una vez, o sea... El análisis. No va de creas tu contenido, tal, lo subes y ya, y se acabó. Porque si realmente quieres crecer y llegar a otro nivel como creador de contenidos, tienes que pasar de subir tu contenido a hacer todo el trabajo después, que creo que es uno de los trabajos más importantes que hay, que es... Entender. Sí, entender cada una de las analíticas, que YouTube nos da un montón de analíticas sobre nuestro contenido para saber qué ha fallado, qué ha funcionado, por qué, en qué momento. Y esto viene relacionado con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, ya no tienes control sobre la audiencia que tienes, da igual los suscriptores que tengas. Por lo tanto, no puedes confiar únicamente en el que hay un número de suscriptores suscritos a tu canal o te siguen en Instagram o lo que sea. Tienes que estar día tras día, contenido tras contenido, estudiando qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, para poder mejorar en el siguiente. Porque si el siguiente no es bueno, no lo van a enseñar. Es así de claro.
Sí, es mejor. O sea, lo único que podemos aconsejaros es que cada vídeo que hagáis sea mejor que el anterior. Y para que cada vídeo que hagáis sea mejor que el anterior, tenéis que estudiar el vídeo anterior, el anterior a ese y el anterior al anterior a Y ese. entender por qué han funcionado las cosas y por qué no. Y si queréis entender por qué han funcionado las cosas, ¿no? Suscribiros a la newsletter. Tenemos un vídeo donde hemos hablado de eso. Tenemos Sí. un vídeo donde hablamos de las dos cosas más importantes. Por un lado, cómo hacer miniaturas y qué técnicas utilizan los mejores youtubers del mundo para hacer miniaturas. Y segundo, sobre la retención de los vídeos. Y en ambos vídeos damos ejemplos prácticos y enseñamos cosas tangibles, gráficos de retención y técnicas de miniaturas para que vosotros mismos lo podáis ver y aplicar. Así que te llaman. Esto sí que es nostalgia, chaval. Esto es la alarma de que se nos acaba el tiempo de grabación. Bueno, para cerrar esto, tenéis los vídeos en el canal, así que ir a verlos. Dicho esto, para ya cerrar el podcast, reiterar que el proceso de preproducción es muy importante y que hay que hacer muchísimo más hincapié del que probablemente estéis haciendo y penséis que haya que hacer. Así que centraos en el proceso de preproducción y una vez haya subido el vídeo, también estudiar cómo ha rendido ese vídeo para mejorar día tras día, porque estáis a merced de las plataformas. Como ha dicho Willy, como han dicho Colin y Samir en su podcast, estás jugando en el patio de otra persona. Sí, con esto suscribiros a la newsletter si queréis tener más consejos cada semana y nos vemos en el próximo podcast. Chao.